Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar la primera clase en serio, de veras. ¿Ya? Y lo que vimos en la última clase era el inicio con la señora de una universidad de Valencia, creo, Constanza, y estaba hablando sobre la interacción entre cargas. En realidad, como ya les mostré el sílabo, lo que vamos a hacer es, a través del curso, el estudio de la electrostática y la magnetostática. Y ahí quedamos, ¿no? Claro, incluyendo consideraciones de circuitos DC y AC. Eso es a lo que deberíamos apuntar. Hoy voy a empezar con justamente el estudio de la interacción mecánica entre las cargas. Después hablamos de interacción energética y después veremos esas aplicaciones a dispositivos especiales como capacitores, circuitos, resistencias, inductores y nada más. Solamente esos tres tipos de elementos sometidos a fuentes de corriente continua o corriente alterna. De eso se trata. La física 2, la física 3 está apuntada hacia la, digamos, resolución de circuitos, ¿ya? Para que les sea más fácil la comprensión de las teorías avanzadas de circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hoy. Lo que estaba haciendo Constanza, lo voy a hacer en realidad yo. Entonces, primer concepto, carga eléctrica. Voy a empezar aquí, calibrando mi pizarrita desde aquí hasta... Uy. Hasta acá. Desde aquí. Ya. Carga eléctrica. Me preguntaré primero si Javier Cusi. Aquí. ¿Se ve, papito, la pizarra? ¿Se lee o está muy...? Creo que está... Se ve un poco borroso, Inge. borroso, ¿no? Sí, estoy viendo eso. Y está de más. Algo ha pasado. Ya, carga eléctrica. Todos los libros y históricamente, desde que yo era estudiante, la carga se simboliza por una letra Q, minúscula o mayúscula. Nunca he descubierto la razón
de esa denominación o de esa simbolización por la letra Q para una carga eléctrica. Pero al margen de que se denomine así, ¿no? Porque podría ser con una C de carga, pero no. Es una Q, ¿ya? Ahora vamos a distinguir entre las cargas. Primero, hay cargas negativas y hay cargas positivas. No hay otro tipo de cargas. Hay cargas positivas y negativas. Y estas cargas, ¿ya? Que son una propiedad de la materia, son una propiedad. Y la otra propiedad son las masas. ¿Ya? La masa también es una propiedad de la materia, pero en realidad hay una energía. Y estas dos propiedades, energía y carga, desde el principio del universo se conservan. Es decir, primero, que la carga se conserva. Eso quiere decir que la suma de la carga total es una constante desde el inicio del universo. La carga no desaparece, la carga no aparece, simplemente se conserva. Entonces, eso viendo desde el punto de vista práctico, es que en un nodo cualquiera, las corrientes que llegan y las corrientes que salen, sumadas, dan cero. Es decir, esta corriente simplemente lo que pasa es que se bifurca, se separa. Entonces, I1 es igual a I2 más I3. Ese es el concepto. No es que acá en esta bifurcación de un circuito tenga que desaparecer algo de carga o aparecer algo de carga. Simplemente se distribuye. Ese es el primer concepto. La carga se conserva. El segundo concepto sobre la carga es que las cargas positivas con cargas positivas se repelen. O las cargas negativas con cargas negativas también se repelen. Pero si son de sitio opuesto, carga positiva, carga negativa, se atraen. Se atraen. Esto quiere decir entonces que cargas iguales se repelen mecánicamente y cargas del sentido opuesto se atraen mecánicamente. ¿Ya? Esto se explica a través de la ley de Coulomb. Coulomb. La ley de Coulomb es una ley mecánica que se describe de la siguiente manera. La fuerza eléctrica entre dos cargas es igual
a una constante eléctrica multiplicada por el producto de las cargas Q1 por Q2 dividido entre la distancia que hay entre ellas, N1, 2, elevado al cuadrado, por en la dirección que va de 1 a 2, 1, 2, ¿ya? Siendo esta fuerza eléctrica entre las partículas 1, 2, un vector. Esa es la ley de Coulomb. Ahora, esa ley de Coulomb nos hace recuerdo a una ley de mecánica, de la gravitación de Newton. Entonces, la ley de Newton, ley universal de Newton, que dice que la fuerza gravitacional entre dos masas es igual a una constante universal de la gravitación multiplicada por el producto de las masas dividida entre la distancia de las masas elevada al cuadrado en la dirección de 1 a 2. Fíjense esa asombrosa identidad entre las estructuras matemáticas de las leyes. Esto es física 1. Esto es física 1. Y de esto sale, ¿no?, el concepto de peso. Porque el peso es nada más que la fuerza de atracción de un cuerpo masivo como la Tierra, que atrae a la manzana de Newton, ¿ya? Y que está sobre la superficie de la Tierra. Este sería el radio de la Tierra. Esta sería la masa de la Tierra. Esta sería la masa de la manzana de Newton. Y esta es una constante universal. Entonces, si yo uno estos elementos, entonces tendría la gravedad, masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra al cuadrado y multiplicada por esa constante universal de la gravitación. Y esta operación me debería dar 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad. Y entonces la fuerza gravitacional es el peso igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un elemento que se llama gravedad igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí, no lastimosamente, sino aquí, un poco de lástima, sí, porque si fuese idéntico, ya no tendríamos que hacer todo un estudio, un desarrollo teórico de la electricidad, porque partiríamos de lo mismo y las ecuaciones simplemente se transformarían. Pero claro, no podemos hacer eso porque no es el caso del macrocosmos. Esto es del microcosmos. Esto apunta a explicar los fenómenos del universo y particularmente los fenómenos que suceden sobre la Tierra. Esta es una ley del microcosmos, de las partículas pequeñitas, que están en el cosmos también, en el universo, pero también están dentro de la materia. Entonces, ahí viene la diferencia, no tanto en la estructura matemática,
sino en el contexto de aplicación de esta ley. Entonces, para aplicar esta ley, tengo que hacer algunas aclaraciones, vamos a decir así, ¿ya? Y la primera sería que la voy a escribir de otra manera. La fuerza electrostática entre dos cargas va a ser igual a una constante electrostática, K sub E, multiplicada por la carga fuente, no, pero la carga fuente sí voy a poner primero la fuente Q, por la carga de prueba, Q minúscula, dividido entre la distancia entre ellas elevada al cuadrado, ¿ya? A lo largo de la dirección que va desde la carga fuente a la carga de prueba, ¿ya? Ya esto le voy a poner un vectorcito. Entonces, esta sería mi expresión operativa de la ley de Coulomb. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que hay una carguita acá, puntual, ¿ya? Así como esto explica la interacción mecánica entre partículas puntuales. Entonces aquí tengo la carga fuente. Y a una distancia R, a esta distancia R, acá hay una carga de prueba, la cual va a sentir la interacción eléctrica con esta. Y si ambas son positivas, entonces yo voy a tener una fuerza de repulsión eléctrica, que sería esta fuerza eléctrica, que sería esta la fuerza eléctrica, dada por la ley de Coulomb. Ahora, ¿dónde está esta dirección? Esta dirección es la dirección, ¿no?, que apunta de Q a Q minúscula. Uy, voy a hacer más bonito. Esta es la dirección R. Así. Y aquí voy a poner Q, que va de Q a Q. ¿Ya? Entonces, esta dirección será paralela a F vector, si las cargas son del mismo signo. Pero esta se va a tener que invertir como atracción si son de signo opuesto. Normalmente la carga de prueba es positiva, pero podría ser también negativa, ¿ya? Entonces estamos ante la posibilidad de ver la interacción espacial de dos cargas eléctricas. Una que podría estar situada, digamos, desde origen arbitrario O, estaría situada en un punto, así no las voy a poner aquí, en un punto P, y este estaría P sub Q,
y esto estaría en un punto P sub Q mayúsculo. Entonces, si identificamos estas ubicaciones, ¿ya? Estas ubicaciones espaciales, yo voy a poder escribir la dirección, y si tenemos los valores de las cargas, voy a poder escribir la fuerza eléctrica entre las dos cargas. ¿Listo? Esto es un problema ya matemático. Digamos que este es un problema de operación. Y esto lo vamos a hacer. Es lo que estaba haciendo la profesora Constanza en el video. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, esta es la ley de Coulomb. ¿Ya? La ley de Coulomb es una expresión universal que explica la interacción eléctrica entre dos cargas puntuales separadas por una distancia r, ¿ya? Y que aparece en una determinada dirección que depende de la ubicación de las cargas. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplo, la profesora Constanza estaba haciendo un ejemplo en 2 dimensiones. Nosotros podemos hacer en 3 dimensiones. Vamos a dar un ejemplo. Aquí. Ejemplo. Supongamos que hay 2 cargas. Una carga Q igual a 5 microcoulombios. Esto es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombios. La unidad coulombio, ya la unidad coulombio es una unidad de carga eléctrica, así como la unidad kilogramo es una unidad de masa. Entonces, la carga se mide en coulombios. Y la carga fuente, vamos a poner igual a 3 microcoulombios, ¿no? Es decir, 3 por 10 a la menos 6 coulombios, lo vamos a dejar así, 3 microcoulombios. Ahora, esta carga está situada en el punto PQ, dado por unas coordenadas, por decir 2, 5, menos 3 metros. Esto es, ¿no? Con referencia a un punto arbitrario en el espacio, entonces ubicamos a la carga de prueba con esas coordenadas 2, 5, menos 3 metros. Y ubicamos a la carga fuente en alguna parte. Es decir, el punto donde se halla la carga Q igual a menos 2, más 3, perdón, voy a poner aquí 3, y finalmente 1 en metros. ¿Cuál es el problema? Entonces el problema es encontrar la fuerza de interacción eléctrica entre las dos cargas. Ese es el problema. Entonces escribimos con claridad. Problema. Encontrar la fuerza de interacción entre la carga fuente y la carga de prueba. Este es el problemita. ¿Ya? Ahora, para recordar nada más, para recordar, a esta le llamamos carga de prueba, y a esta le llamamos carga fuente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero encontrar
el vector direccional que va de la carga fuente a la carga de prueba, esa dirección. ¿Ya? Entonces, toda dirección U es la relación entre el vector y su norma. Ya que el vector es igual a la norma por la dirección. Bajo ese concepto matemático, entonces, la dirección de Q a Q minúscula, a la carga puente, va a ser igual al vector R, que va de Q a Q, dividido entre la norma. Ahora puedo poner la norma de esto, ¿no? O simplemente escribir RQP. Así, de esa manera. Ahora, ¿cómo escribo este vector? Muy fácil. Por el álgebra de vectores, que ustedes ya han estudiado, entonces este vector RQP, que es el vector que va de Q a P, es el punto de la carga fuente menos el vector que ubica a la carga fuente. El vector que ubica a la carga de prueba menos el vector que ubica a la carga fuente. Es decir, esto menos esto. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer. 2 menos 2, 4. Entonces colocamos 4i. 5 menos 3, 2. J. Menos 3, menos 1, menos 4. K. Ahora, ese vector que ubica la carga de prueba Q menos, ¿no? Respecto, perdón, de la carga fuente, es este. Y su norma es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que vamos a tener que operar y encontrar la dirección QQ igual. Aquí tenemos 16 más 16, 32 más 4, 36, raíz 6. 16 más 16. 32 más 4, 36. Raíz cuadrada de 36, 6. Por tanto, tendría 4 sobre 6. 2 tercios. Y más 1 sobre 6. O perdón,
2 sobre 6, 1/3. Menos 4 sobre 6, menos 2/3 K. Esa es la dirección. La dirección que va de la carga fuente a la carga de prueba. Ahora, para probar que esta es una dirección, lo único que hay que sacar es su módulo y debe de ser 1. El módulo de UQQ es igual. Raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, 4/6. 4/9. Más 1/9. Más 4/9. 4 más 4, 8 más 1, 9. 9/9, que es 1. Por tanto, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ese vector direccional que va de la carga fuente a la carga de prueba, lo único no afecta al valor, lo único que me da es la dirección. En consecuencia, ¿no? Ahora tengo que ver cuál es el módulo de la fuerza. Ya tengo esta dirección. Ahora tengo que hallar el módulo. Entonces el módulo es el producto entre esta carga y esta carga dividida entre la distancia al cuadrado. De manera que la distancia al cuadrado es esto que está aquí adentro, porque esta es la distancia. ¿Ya? Al cuadrado sería el cuadrado de la raíz. Por tanto, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado son 36. Entonces, el valor de la fuerza Fe será igual a K sub E. Ahora me falta el valor de K sub E. Eso lo escribiré aquí. K sub E es aproximadamente, ya después ya voy a explicar por qué es aproximadamente, pero se puede poner 9 por 10 a la 9. Ahora aquí ponemos newtons. Metro cuadrado. Coulomb al cuadrado. Ese es el valor de la constante eléctrica. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Después ya vamos a ver cómo esa constante eléctrica se vincula a una cantidad eléctrica asombrosamente, ya, que tiene que ver con la velocidad de la luz. Por el momento lo dejamos ahí. Y entonces la fuerza eléctrica será 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas. 5 micro por 3 micro dividido entre R al cuadrado. R al cuadrado ya hemos visto que es 36. Eso es, no hay nada más. Entonces vamos a hacer una simplificación. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Por 10 a la 9, 10 a la menos 3. Entonces tendríamos, simplificando, 4. Porque 4 por 9 es 36. Y aquí tendríamos
5 por 3, 15. Entre 4, 15 cuartos. Entonces, esto implica que la fuerza eléctrica es igual a 15 cuartos, perdón, por 10 a la menos 3. Entonces, 10 a la menos 3 es newtons. Ya tengo el resultadito. Listo. Ahora me falta, para hallar la fuerza, tengo que multiplicar el valor de la fuerza por la dirección de la fuerza. Voy a borrar eso. Me estoy quedando sin tiempo. 3 minutitos más y volveremos al Zoom. De manera entonces que la fuerza eléctrica, voy a escribir todo esto, puedo escribir aquí abajito. La fuerza eléctrica como resultado de la interacción es igual a 15 cuartos multiplicado por esta dirección, que da 2 tercios y más 1 tercio J menos 2 tercios K y A en milinewtons. Listo, pero todavía podemos escribir de una forma más apropiada. Entonces diríamos que finalmente la fuerza eléctrica será igual. Esto es 5 medios. 5 medios I. Esto es 5 cuartos. Más 5 cuartos J. Menos 5 medios K. Vector y unidad que es milinewtons. ¿Ya? Entonces ahí está el resultado. Estamos a menos de 1 minuto, chicos. Se va a cortar el internet, el Zoom, y vamos a volver un ratito a modo de descansar. Estoy esperando para ver qué sucede, porque anoche he puesto algunos detallitos en el Zoom para que pueda controlar mejor, y voy a ver si va a suceder lo que estoy pensando.
¿Listo? Entonces, esto es lo que ha hecho la profesora Constanza en el video de la última clase, pero lo ha hecho para 2 dimensiones. Nosotros lo estamos haciendo para 3 dimensiones y a lo largo de la materia solamente vamos a trabajar en problemas en 2 dimensiones. ¿Ya? De manera que esto es útil, pero vamos a sacar los problemas del libro. Voy a sacar los problemas del libro y se los voy a compartir. Un segundito, a modo de descansar. Listo, ahí están los problemas. Vamos a hacer estos problemitas. Vamos a hacer estos problemitas desde la sección 21.2. ¿Ya? Poco a poco. Y vamos a ir al problema después de fuerzas electrostáticas. Entonces empezaremos, por ejemplo, con el 21.26. 21.26. ¿Cuántos electrones se requiere para producir una carga total de 1 coulomb? 21.26 del libro del Bauer. El Bauer es el libro texto. Para mí es el más apropiado hasta la fecha. Entonces la pregunta es, ¿cuántos electrones se requieren para producir una carga total de 1 coulomb? Entonces la carga sería Q, va a ser igual a 1 coulomb. Y yo tengo electrones. Y la carga de un electrón es igual. Por supuesto que el electrón tiene una carga negativa, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Una carga negativa. Yo creo que el libro quiere decir también para producir una carga de menos 1 coulomb, ¿ya? Porque la carga negativa no puede salir positiva. Entonces, lo que nos quiere decir es que la carga total debe ser igual a n electrones multiplicado por su carga. Si yo tengo un electrón y sumo n electrones, voy a tener la carga total. Por tanto, el número de electrones será igual a la carga total dividida entre la carga del electrón, es decir, 1 dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, el número total
es igual con una maquinita de calcular. Por favor, calculen esto. 1 entre 1.6. Charlie o Anthony. Sí. ¿Cuánto es? Joan? 6,25 por 10 a la 18. 6,95. 25. Pero es 25 Sí. Sí, 25, Inge. por 10 a la 18. 18. Electrones. Ya, este es el resultado. Muy sencillo. Vamos a hacer otro problemita. Dice, la Tierra experimenta un bombardeo constante de rayos cósmicos, compuestos principalmente de protones. Esos rayos cósmicos vienen del espacio o vienen de la Tierra, o del Sol, perdón. Entonces, que son protones. Estos protones inciden sobre la atmósfera terrestre desde todas las direcciones a razón de 1.245 protones por metro cuadrado y por segundo. Esa es una intensidad de radiación. Entonces voy a borrar la pizarrita. Y ahí vamos a dibujar a la Tierra para entender. Tiene un radio. Y por cada metro cuadradito en la superficie, llegan una intensidad radiactiva de protones igual a 1.200, equivalente a 1.245. Dice, ¿no? Protones, y voy a poner con E, protones por metro cuadrado y por segundo. No, aquí voy a poner así nomás, protones. Protones por metro cuadrado y por cada segundo que pasa. En el supuesto de que el grosor de la atmósfera de la Tierra mide 1.200 o 120 kilómetros, ¿cuál es la carga total? Ay. Esto es en la atmósfera, ¿ya? Y tiene el grosor de la esfera de la atmósfera es 120 kilómetros. Entonces voy a poner aquí la Tierra. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el radio de la Tierra y este es el grosor de la atmósfera. Entonces ahora dice, ¿cuál es la carga incidente en 5 minutos? Esto es igual a 120 kilómetros. ¿Ya? Y espesor, H. Y el tiempo es igual a 5 minutos. Entonces queremos saber el problema.
El problema es hallar la carga incidente. ¿Listo? Ahora, suponga que el radio de la Tierra es 6.378. El radio de la Tierra, de la Tierra, es de 6.378 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a calcular la carga total. Bueno, pues, entonces, aquí está la intensidad por metro cuadrado y por segundo. Bueno, este tiempo lo podemos traducir a segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. Por 5 minutos, 300 segundos. Ahora, el problema está en el metro cuadrado. Aquí, entonces, el metro cuadrado lo vamos a sacar. Entonces, tendríamos, en realidad, este radio R es 6.378 más 120. Entonces, el radio R va a ser 6.378 más 120 kilómetros de espesor, igual a 6.498. 6.498 metros, kilómetros. ¿Ya? Es decir, R va a ser igual a 6,498 por 10 a la 3 más 3, 6. 6 metros. Listo, ya tenemos todos los datos. De manera que la carga va a ser a la intensidad 1245 por el número de metros cuadrados, es decir, el número de metros cuadrados serían, el área de esa esfera. Repito, el área de la esfera es igual a pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, 4 pi r al cuadrado, perdón. 4 pi por r al cuadrado. Entonces, el número de metros cuadrados va a ser 4 pi multiplicado por 6,498 por 10 a la 6 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. 4.000, ese es el área, y por el tiempo, que es 300. ¿Listo? Y con esto tenemos la carga eléctrica y podemos saber eso. No, esta es la carga en protones. Esto es en protones. ¿Cuánto es este productito, por favorcito? Esto de aquí. 1,59 por 10 a la 17. 1,59
por 10 a la 17 protones. Ahora tenemos que acordarnos, ¿ya?, que un protón es equivalente a una carga de 1,6 por 10 a la menos 19. Coulombios. De manera entonces que si esta es la carga, entonces este es el número de protones, entonces la carga en coulombios va a ser igual a 1,59 por 10 a la 17 por 1,6 por 10 a la menos 19. Es decir, que la carga en coulombios que llega a la atmósfera es igual. Ahora, si multiplicamos, por favorcito, 1,59 por 1,6. 0,0254420. Vamos a poner, ¿cuánto? No, 1,59 por 1,6, por favorcito. 0,25. No, 1,59 por 1,6. 2,54. Eso es, 2,54 por 10 a la menos 2 coulombios. Esa sería la carga. ¿Ya? Incidente sobre cada metro cuadrado de la atmósfera. Esa es la carga. Incidente. ¿Qué hemos hecho? Nada más que ver el área, el tiempo, y luego multiplicar por este factor para ver el número de protones. Y con el número de protones, saber cuál es la carga, porque cada carga es de 1,6 por 10 a la menos 19. La carga del protón es igual a la del electrón, solamente que es positiva. La carga del electrón es negativa, menos 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Listo? Ahí está el resultado. Vamos a hacer otro problemita. Un segundito, voy a ver. Ahí estamos entrando a la... Pues, ya vamos a entrar aquí al problema de electrostática, propiamente. (21:36).
21:36. Dice, ¿cuán lejos deben colocarse dos electrones? Ajá. Entonces tenemos aquí un electroncito E y a una distancia otro electroncito E. E negativo, E negativo. Sobre la superficie de la Tierra. De modo que la fuerza electrostática entre ambos sea igual al peso de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, estamos comparando algo electrostático, eléctrico, con algo gravitacional. Y vamos a ver cómo es esa comparación. Entonces, son dos electrones, por tanto, las fuerzas son de repulsión. ¿No? Son de repulsión. Esta es la fuerza eléctrica. Ahora, la distancia de separación, la que queremos saber. E. Entonces, la fuerza eléctrica igual a 9 por 10 a la 9, el producto de las cargas, 1,6 por 10 a la menos 19, elevado al cuadrado, porque van a ser lo mismo, dividido entre la distancia R elevada al cuadrado, que es la incógnita. Pero el valor de esta fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso, dice. Es decir, a la masa de los electrones, ya que es un dato, lo podemos encontrar en cualquier libro, la masa del electrón es igual a... Uy, se me ha ido. Algunos que tengan ahí un celularcito. Yo estoy sin celular en este momento. Es 9,11, ya me acuerdo. 9,11 Por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa. Entonces, eso sería igual a mg, a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por 9,81. Y de ahí sacamos la separación R. R igual. A ver, estamos haciendo un experimento ideal, ¿no? Para ver simplemente la magnitud de esa fuerza eléctrica. ¿Cuánto da? Muchos kilómetros.
5.08 está bien. 5,08 así, directamente. Creo que sí, ¿no? Metros, redondeando. Metros, ¿no? Sí. Listo, ahí está. Y haremos este problema siguiente. Este de aquí. 21,41. Veintiuno, 41. Lo voy a borrar en el problemita anterior. A ver, tenemos, voy a dibujar nomás lo que se ve ahí, no sé qué es. Veo como un resorte. Y otra esfera, y la esfera 1, y la esfera 2, una constante del ser. Ah, ya, dice L0. L0. Y luego tenemos uno, 2 y L. Pero arriba tenemos más Q menos Q. Más Q menos Q. Después de cargar, antes de cargar. Ya. Dos esferas metálicas idénticas inicialmente no tienen carga. 1 y 2 están conectadas por un resorte aislante de longitud L0 sin estirar, L0 igual a 1 metro. Entonces L0 igual a 1 metro. La constante del resorte es 25 newtons por metro. K, este tiene acá, ¿no? K igual a 25 newtons sobre metro. Como se muestra en la figura. Me estoy quedando sin tiempo. Entonces, seguimos adelante. Dice, luego las esferas se cargan con cargas más Q menos Q y el resorte se contrae hasta una longitud de 0,635. L igual a 0,635 metros. Listo. Recuerde que la fuerza que existe es igual a K por X, eso lo sabemos, donde K es de... Determine la carga Q si el resorte se recubre con metal para hacerlo conductor. ¿Cuál es la nueva longitud del resorte? Determine la carga Q. Entonces, el problema, concretito, problema es hallar Q. Entonces, muy sencillo. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí.
cualquiera de las un DCL de la carga más Q. Y entonces vamos a ver las fuerzas. Tenemos primero una fuerza de atracción electrostática y tenemos una fuerza, como está comprimido, de repulsión del resorte. Entonces, como está a equilibrio, K por X es igual a del resorte. Acá electrostático por E al cuadrado, perdón, por Q al cuadrado sobre la distancia L al cuadrado. De manera que Q es igual a K sobre K sub E por X y por L al cuadrado en una raíz cuadrada. Listo, eso es, nada más. Ahora vamos a sustituir los términos. Q igual a la raíz cuadrada de K, perdón. La cámara se enfocó. Ya. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos K 25 sobre K sub E, que es igual a 9 por 10 a la 9, multiplicado por X. X es la compresión, es decir, 1 metro menos 0,635. 1 menos 0,635. Y por L, que sería la longitud elevada al cuadrado, la separación 0,635 elevada, ya puedo sacar aquí la raíz está escrito y afuera colocar esto. Listo. Entonces Q tiene el valor. Por favorcito, ese calculito ya está. El resultado. ¿Cuánto da, chicos? 2.02 por 10 a la menos 5. 2,02 por 10 a la menos 5. A la menos 5 coulombios. Pero podríamos hacer así. Q igual a 202. A 20,2 microcoulombios. 20,2 microcoulombios. Listo, ese es
el resultado. El día de hoy lo que hemos hecho es comprender la ley de Coulomb. Hemos hecho unos problemitas. Ya, y creo que queda claro. Es decir, la única recomendación, chicos, es que hagan los demás problemas. La próxima clase vamos a hacer otros. Ya estamos avanzando, hay bastante gente, ya hay como 63 estudiantes y está bien. A mí me gustaría que pasen todos, pero siempre hay dificultades, no todos pasan. Tienen que pasar, tienen que estudiar para ser buenos profesionales y para generar empleo. No tanto para agarrar un empleo que está en nuestra mente, nos meten esa mente de que tenemos que ser empleados. No necesariamente, chicos. El ingeniero tiene que generar empleo. Entonces, el país crece. ¿No ve? Esa es mi recomendación toda la vida. Listo, un placer saludarlos y nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, queridos estudiantes. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego. Que